estaba previsto un fin de muy Racing con el 12º Rally Sprint de Borja y el 5º Slalom en la misma ciudad. Ambos eventos estaban organizados y estarán organizados por el Club Survival Aragón. El viernes se nos comunicaba la suspensión del Rally Sprint y Andrés Fuertes, como portavoz del equipo organizador, nos explicaba los motivos. Provocada porque justo a las 12 del mediodía del viernes acababa el plazo para las inscripciones y había 8 inscritos. Suspendido el Rally Sprint, nos quedamos el domingo con el 5º Slalom de Borja, un slalom con una característica. El único slalom que se hace mixto, asfalto y tierra, porque las inscripciones también se acabaron el viernes, me parece que había 23. Lo tenéis todo en la sección de entrevista. Desde la grada y en el podcast correspondiente, esta semana el título ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Reflexión sobre organizadores y participantes en el automovilismo actual. Esta semana también visitamos al equipo de rallies compuesto por Ismael Pina y Carlos Navarro con su marca GTE. Permitirnos conocerlos mejor y que veremos la próxima semana, nos ayudaron a explicar cómo se compone un equipo de rallies, las funciones de cada uno y la seguridad dentro y fuera del coche, en un reportaje que veremos pronto llamado Unidad Didáctica. En Fórmula 1 pudimos ver que Carlos Sainz no solo debe pelearse con Ferrari por su material, sino por sus decisiones estratégicas. Y ya de paso, mejorar en algo esas paradas en boxes de más de 4 segundos. En fin, este fin de Gran Bretaña desde Silverstone, la catedral, lo tendréis completo sábado y domingo en la pestaña de streaming. Cine, otra película Racing, Le Mans 66, que he colgado. Aquella edición de Le Mans que se saldó con la primera derrota de Ferrari a manos de Ford. Y en otro tipo de cine, también he colgado para que podáis descargar o ver John Wick 4. En fin, eso ha sido todo. Nos vemos el domingo en Borja, o si no vais, nos vemos el jueves por aquí. Si os gusta nuestro trabajo, suscribiros, así nos ayudáis. Un abrazo.